desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Aquí tenemos en la fuente el busto de la señora Soledad Vega Ortiz, que fue la última propietaria del castillo del Parador y también de este conjunto conventual, ya que ella era la señora del marqués de Jarandilla, la señora esposa del marqués de Jarandilla. La verdad es que ella nació en el seno de una familia muy humilde, tenía oficios muy humildes y la verdad era muy pobre, pero el marqués de Jarandilla, cuando se enamoró de ella, estaba a su servicio, la convirtió en una gran señora. Ella estudió mucho y el pueblo se ha prosperado también ha sido gracias a que ella dejó todo su patrimonio en la forma de la fundación de la Soledad y San Manuel. Ella se encuentra enterrada aquí en la iglesia de San Agustín, en el ala derecha de la cruz que forma un bracito derecho aquí en el asa, de la forma de la cruz. Bueno, pues ella fue la última dueña también de esta iglesia, fue la que la remozó en el año 1932 y gracias a ella ofrece este aspecto tan magnífico que tiene. Están declarados conjuntos histórico-artísticos que son Valverde, Villanueva, Cuartos de Yuste, Garganta la Olla y Pasarón de la Vera. En estos 5 pueblos vamos a ver muy buenas muestras de este tipo de arquitectura que se conoce como arquitectura judeo-medieval o arquitectura serrana. Para hacer estas casas se empleaban materiales que se encontraban en el mismo medio ambiente, como la piedra para hacer gruesos muros donde albergar el ganado, que era el sistema de calefacción antiguo que tenían las casas. El ganado no solo aportaba calor, sino también un poquito de dolor, ¿no? Bueno, pues en verano al ganado se le sacaba de la casa para que la gente tuviera un espacio fresquito donde descansar. En los entramados de madera de castaño recubiertos de adobe vivían las personas y como se aprovechaba bien el espacio de toda la casa, el desván a modo de hórreo es donde la gente secaba el pimiento, curaba la matanza o mantenía la cosecha a salvo de roedores de 4 patitas y también de los de 2. Constitución, en tiempos de Carlos V esta era la parte más alta del pueblo. Después el pueblo ha ido creciendo paulatinamente hasta llegar al castillo y ya también lo ha sobrepasado, pero antiguamente el castillo estaba separado por la distancia que hemos recorrido durante este tiempo, hablando de San Agustín y de la arquitectura judeo-medieval. Este castillo que vemos aquí fue construido por los caballeros templarios en el siglo XIII y tenía la misión de disuadir a los almohades de que no hicieran razias o aceifas, expediciones de castigo en las que se llevaban a muchos cautivos y mucho botín consistente en el ganado que tenía precisamente los incipientes colonos que habían repoblado la comarca. Las 2 construcciones que tiene aledañas son la sacristía, que es del siglo XVIII, hecha en mampostería y sillería, y la capilla del siglo XVI, hecha completamente en sillería, mandada a construir por don Gaspar de Loaiza, que fue un conquistador que salió desde Jarandilla
a la conquista del reino de Nueva Granada con Pizarro. Como la empresa le salió bien, pues mandó construir esa capilla donde se le decía una misa cada jueves por la tarde. La tradición se ha mantenido y ahora ya la misa se sigue diciendo cada jueves, pero no para solo la salvación de San Gaspar de la Isla, sino para todos. Este castillo es bien salvado, bien salvado. Es el único que conserva, este edificio es el único que conserva 8 muros colgados a modo de contrafuertes que están trenzados entre sí por punchos metálicos, lo que le confiere una robustez al edificio que se ha levantado en roca viva. Y como la ubicación de este castillo, desde él, los templarios podían contemplar todos los movimientos de tropas de los árabes sin ser vistos, porque Zarandilla está muy bien ubicada estratégicamente en estas estribaciones de la Sierra de Gredos.